Bienvenidos a todos a esta segunda sesión de nuestra serie de análisis sectorial, a Conversando con Coaching Group. Gracias a todos los que han hecho posible encontrarnos hoy aquí para una nueva conversación que nos abra la conciencia sobre las perspectivas de futuro, las nuevas tendencias, los nuevos desafíos y las oportunidades que el desempeño y la ejecución de negocios en este sector tiene para todos nosotros. Gracias por acompañarnos y al Foro de Presidentes por respaldarnos en esta iniciativa. Hoy voy a permitirme presentar a 4 personas que nos van a acompañar en este conversatorio y voy a presentarlos a cada uno de ellos desde donde surge para nosotros, que es desde el corazón. Destacando de cada uno de ellos como las razones que hacen que estas voces sean tan valiosas para nosotros y que escucharlos no sea solo una oportunidad de ampliar la conciencia sobre la realidad en la que estamos, sino además un honor para todos nosotros hoy en este encuentro. Voy a empezar con Tomás González. Tomás es un hombre que tiene una experiencia en esta industria de más de 20 años y que ha estado sirviendo a la industria y al país desde diferentes perspectivas y a través de diferentes roles, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero Tomás ha sido un ejemplo de lo que es estar uno apasionado por servir a una sociedad. Y una de las cosas más hermosas de su forma de existir en el mundo y de avanzar en su comprensión de las realidades es su pasión honesta, clara y explícita por hacer de este sector y de todas las industrias del sector de la energía y la minería una posibilidad de desarrollo para la sociedad y para Colombia. Tomás, muchas gracias por acompañarnos hoy. Si quieres saludar rápidamente, antes de seguir presentando a los demás. A ti muchas gracias por esas amables palabras de introducción. Muy contento de estar aquí y un saludo a todos los que nos acompañan y a mis compañeros de panel. Gracias, Tomás. Bueno, sigo con Ricardo Sarmiento. Ricardo es un compañero de pasiones y es un líder que ha estado más de 30 años en esta industria, en diferentes experiencias, posiciones y dinámicas de servicio. Ricardo hay 3 cosas que quiero reconocer hoy aquí para presentar a Ricardo. Por un lado es su pasión por una operación en la industria que sea segura, en donde se cuide la vida y la vida en todas las dimensiones de la expresión, no solamente la vida de las personas, sino las relaciones responsables con la comunidad, las relaciones responsables con los demás actores del sector. Es un líder de negocio comprometido con una ética y una transparencia en la manera de hacer los negocios que marca pauta y que marca tendencia en todas sus actuaciones en la industria con sus equipos de trabajo. Y es un líder apasionado por estimular el desarrollo de cada persona que toca la industria y con la cual se conecta a través de sus dinámicas en cualquier posición de la realidad. Ricardo, gracias por acompañarnos hoy. Feliz de contar con tu voz en este espacio. Gracias, Marce. Yo no tengo las palabras de Tomás, que es un político consumado. Entonces, de verdad, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder acompañarlos y un saludo a todos los que están participando. Ahí veo a Eugenio de la Torre, que parece piloto fracasado de helicóptero. Eugenio, un abrazo. Lo mismo, amigo Ricardo, ¿cómo andas? Y Fabio, Tomás, Marcela, ¿cómo andan? Mucho gusto verlos. Muy bien, qué rico saber que estás aquí, Eugenio, qué delicia. Sí, gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y tenemos a Fabio Tarazona. Fabio es otro de esos amigos del alma, más de 20 años en esta industria con 3 cualidades absolutamente maravillosas. Por un lado, un apasionado de la excelencia técnica en todo lo que se hace y en toda la contribución, pero una excelencia técnica basada en el desempeño humano. Fabio es un líder que se ha caracterizado por preocuparse continuamente por cómo estimular el desarrollo de todos los miembros de sus equipos de trabajo, pero también de cómo estimular el desarrollo de las generaciones futuras para poder responder de una manera más efectiva a los desafíos
que tienen que enfrentar. Entonces, en la historia de Fabio es una relación con la formación de las nuevas generaciones y una relación apasionada por lograr unas capacidades mucho más adaptativas a estos mundos desafiantes en lo que nos encontramos. Y sin duda es un líder apasionado por la innovación, por preguntarse cómo hacer cosas distintas, cómo hacer cosas nuevas y cómo hacer cosas mejores para entregar un mejor servicio a la sociedad. Fabio, gracias por acompañarnos en esta conversación y traer tus perspectivas a la mesa. Marce, de verdad, muchas gracias por la invitación. Voy a tomar la palabra con la que presentaste, Tomás, que es servir. Me gusta muchísimo esa palabra y creo que desde cuando descubrí el potencial que tiene eso, me he dedicado a eso, a poder servir a partir de lo que conozco, de lo que sé, de lo que puedo aportar, y por eso estoy aquí muy feliz. Me agradó mucho ver a Eugenio. Eugenio también me trae recuerdos. Esto parece como si fuera algo muy familiar, entonces sin duda creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Muchas gracias, Marcia. De eso se trata esta conversación, de que podamos hablar entre amigos con todos los que nos están acompañando hoy, y hablar entre amigos significa también como decirnos lo que tenemos que decirnos para poder prepararnos para el futuro. Y por último, Alan Hipman, que va a ser la persona que nos va a acompañar hoy como moderador de esta conversación. Alan es una persona que les gana a todos ustedes en experiencia en esta industria, 45 años en esta industria, en diferentes territorios del mundo y en diferentes posiciones, como en toda la cadena de relaciones que este sector establece. Un apasionado por las personas, un defensor de la diversidad y de la capacidad de trabajar juntos como equipo, y un cuidador indiscutible de la vida. Y mi compañero de vida, entonces bienvenido. Yo me pongo así toda emocionada cuando siento el amor. Bueno, Alan, gracias por acompañarnos, y te entrego la palabra y te entrego este panel para disfrutar esta experiencia juntos. Maravilloso. Muchas gracias, Marce, y todo el mundo. Y obviamente yo entré en esta industria cuando yo tenía 5 años, como puede imaginar. Y me gusta mucho de tener esta oportunidad para involucrarme en este conversatorio. Me parece una oportunidad maravillosa de escuchar y aprender de las distintas puntos de vista y experiencias de quien está conversando. Para introducir, estamos en un momento muy distinto en esta industria petrolera. Después de un periodo de precios muy altos, habíamos vuelto debajo del promedio y con mucha incertidumbre del futuro del mercado. Y al mismo momento llegó la pandemia, que había empeorado aún más la situación para todo el mundo en el sentido humano, obviamente, pero también por la industria. Para dar un sentido de como dibujo completo de dónde estamos en este momento, Tomás, ¿puedes dar su punto de vista dónde estamos, y no solamente en Colombia, pero en el mundo en este momento, por favor? Gracias, Alan. Sí, pues lo primero es que yo creo que la forma de pensar lo que nos ha estado pasando, la forma por lo menos que yo uso para pensar lo que nos ha estado pasando, es como si estuviéramos viendo una película y de repente alguien le puso pausa. Eso fue lo que pasó. La economía venía andando con sus problemas más tradicionales, con dificultades, con unas prioridades de política pública y con unas prioridades sectoriales, y de repente llegó esta pandemia que fue más rápido y más fuerte de la que cualquiera se imaginaba, y terminamos en pausa. La economía no tiene ningunos problemas económicos propiamente dichos, ni la del sector energético propiamente dichos, que hubieran precipitado la crisis, sino que de repente todo paró. Y cuando todo paró, pues eso indudablemente tiene unas grandes consecuencias sobre el sector. Y va a llegar un momento en que se va a quitar ese botón de pausa, y la economía y el país va a seguir. Ahí ha ido pasando un poco a poco, pero no se ha quitado ese botón de pausa completamente. Y la pregunta es, ¿eso qué va a pasar? Y yo creo que para eso vale la pena echar un poco para atrás y decir, bueno, ¿en qué estábamos? ¿Cuáles eran nuestras prioridades como país? ¿Cuál era nuestra agenda? ¿En qué estábamos en ese momento? Yo diría que estábamos
más allá de los miles de cosas que se hacen en el sector, yo creo que había como dos grandes temas en los que estábamos enfocados. El primero era en resolver grandes problemas que tenemos de abastecimiento, y eso es sobre todo claro en el sector de hidrocarburos. Aquí hay una discusión muy grande sobre qué nos va a pasar en términos de gas natural, hasta cuándo vamos a poder mantener la autosuficiencia. No hemos sido buenos en encontrar y desarrollar las reservas para reemplazar lo que nos hemos ido gastando, y hay toda una discusión si eso va a ocurrir hacia el 27, si eso va a ocurrir más hacia el 2029, o en qué momento realmente va a ocurrir más con lo tímido que ha sido el estímulo a las nuevas fuentes de hidrocarburos. Pero también en los temas eléctricos, ustedes vieron todo lo que pasó con el problema, con el programa con el proyecto Ituango, las dificultades que ha tenido, y dado su tamaño, el estrés en que ha puesto un poco al sistema, y que ha precipitado nuevas subastas de energía para no tener problemas ahí. Y los líquidos pasa lo mismo. No hemos aumentado reservas, hemos caído en los últimos años un 40% fácilmente, y no hemos logrado recuperar esas reservas. Entonces hay unas discusiones de abastecimiento que siempre están ahí, que ahí estaban. Y lo otro es toda esa discusión internacional de la transición energética. Colombia no ha sido ajeno a eso. El gobierno actual le puso mucho énfasis a la transición energética, sobre todo en el caso de las energías renovables no convencionales, algo de gas como combustible para la transición, y también yo creo que algo de impulso entre sus posibilidades a los pilotos del fracking. Entonces, veníamos en esa película de resolver el abastecimiento y mirar la transición, y se nos puso en pausa. ¿Y la pausa que le generó a la economía? Pues la pausa le generó, más que a la economía, al sector energético, le generó una caída muy grande a la demanda. Si uno mira la peor parte de la pandemia, que fue abril y la primera parte de mayo, donde estuvo todo completamente cerrado, pues uno ve que la demanda de energía eléctrica cayó como un 20%, y la demanda de gas está cayendo un 40%. Eso era multiplicado por dos todo, ¿no? Energía eléctrica 20%, gas 40%, y combustibles líquidos cerca de 80%. Y uno ve que la economía, mirando cómo juega la economía, cómo ayuda la demanda de energía a predecir la economía, uno ve caídas de la economía de alrededor del 25-30% también. Y uno luego empieza a ver las cifras de empleo, que le hablan a uno mucho del drama humano, de la capacidad de la gente para asumir lo que venga y de sus ingresos, y se da cuenta que pasó este país de tener 2 millones de desempleados a tener 4.6 millones de desempleados. Es un tema muy, muy complicado desde el punto de vista de los hogares y de su fragilidad económica. Y unas dudas grandes sobre si vamos a retroceder o cuánto vamos a retroceder en términos de lucha contra la pobreza. Entonces, hacia adelante, Alan, que esta historia además es un poco la historia de todo el mundo. A todo el mundo le pasó un poco lo mismo, con sus particularidades regionales específicas, pero lo que uno ve es que a todo el mundo le pasó lo mismo. Y hacia adelante la gran pregunta es, ¿qué va a pasar cuando quitemos el botón de pausa? Y yo creo que ahí hay dos o tres cosas que me gustaría mencionar, y con esto termino, que me he extendido un poco. La primera es que creo que tenemos que tratar de identificar qué de estos cambios que hemos visto son transitorios y cuáles son permanentes. Había muchas discusiones sobre que la gente en medio de esta pandemia iba a cambiar sus patrones de consumo, que el ambiente iba a tener una predominancia en lo que le importara a la gente, pero cuando hemos visto los países que han ido abriendo, como los países europeos o como Estados Unidos, uno ve que la gente ha vuelto a las aglomeraciones de siempre, y uno realmente no ve ahí que haya un cambio permanente. Por el contrario, uno ve que en temas como el teletrabajo, que puede tener unas consecuencias muy directas sobre la demanda de energía y la demanda de viajes, de trabajo, eso pareciera haber llegado para quedarse. Entonces hay que diferenciar qué es permanente y qué es transitorio. Lo segundo es que, sin lugar a dudas, cuando se cae la demanda como se ha caído, cuando la demanda de petróleo se alcanzó a caer como unos 10 millones de barriles de los 200 más o menos, de los 100 que pueden estar demandándose diariamente, pues ahí hay unas firmas que sobreviven y otras que no. Ahí hay una presión muy grande, y ahí los más eficientes van a poder sobrevivir, y hay otros que no. Y las compañías, sobre todo las de no convencionales en Estados Unidos, compañías altamente endeudadas, pues a diferencia de otras crisis, aquí sí la han visto negra. Los precios subieron, se pegaron una subida ayer como consecuencia de una reducción en los inventarios. Y yo creo que todos esos son los movimientos de ajuste de que hay unos que van a poder seguir y unos que no, y unos que todavía no saben. Y la tercera cosa que creo que va a ser muy, muy importante es hasta qué punto el mundo, los países, incluido Colombia, van a tratar de empujar una recuperación verde, y qué tanto van a favorecer la transición energética o no,
o qué tanto van a tener que dedicar sus programas y sus fondos realmente a ayudar a los hogares y a la gente que está en una situación tan compleja. Entonces yo diría, Alan, que eso se nos puso en pausa la película, las preocupaciones que estaban de una manera siguen, pero con el problema adicional de que no sabemos qué tanto se va a recuperar el mundo que teníamos atrás y qué tanto el gobierno va a poder realmente apoyar a las empresas y a las personas a salir adelante de manera permanente. Tomás, muchas gracias por este dibujo completo, como entendimiento de dónde estamos y en esta pausa. Y cuando miramos al futuro, unos retos que tenemos que enfrentar y manejar para profundizar este tema de qué cambios tenemos que manejar, que tenemos que desarrollar, cómo podemos seguir compitiendo en la industria como país, como en el mundo entero. Fabio, a mí me gusta mucho si puedes profundizar estos temas para nosotros. Hola, Fabio. Estás en mudo. Listo ya. Okay. Sí, Alan, digamos, siguiendo la analogía que nos planteó Tomás de que la película se nos puso en pausa, yo creo que para entender esos nuevos retos que se nos aproximan, yo quisiera como recurrir a una asignatura que cada vez que recurro a ella me genera mucho aprendizaje, es la historia, es entender de dónde venimos, entender en qué industria tenemos en Colombia. Y esta industria no es una industria joven, es una industria madura. Tenemos más de 100 años de vida en Colombia. Es una industria que ha crecido y ha crecido de la mano del conocimiento que nos ha llegado tanto de afuera. Alan es un ejemplo, una persona con mucho conocimiento que llegó en algún momento a una operación en Colombia y nos aportó su conocimiento. Y así proyectos como el que tuvo BP o tuvo Oxy o cualquier otra empresa, inclusive muchísimo también las compañías de servicio han traído conocimiento que ha enriquecido nuestras prácticas y la ha hecho, primero, mucho más segura. Los niveles de seguridad, y probablemente ahora más tarde Ricardo nos va a hablar un poquito del tema, los niveles de seguridad son realmente de nivel mundial. Y esta industria realmente, aunque a veces es fácil estigmatizarla por lo que nos ven como energías sucias, por lo que son combustibles fósiles, realmente yo la veo de otro punto. Yo veo que esta es una industria que le ha traído bienestar a la comunidad, al país. El solo hecho que yo me pueda bañar con agua caliente y que pueda abrir la llave y en pocos segundos el agua esté caliente, o que yo quiera preparar mis alimentos y que el gas esté en mi estufa, o que yo quiera irme de vacaciones, ahorita no podemos, pero cuando se pueda, poder desplazarme. Eso es lo que esta industria le trae al bienestar de la humanidad. Entonces, y eso sin hablar de todos los beneficios que se genera cuando las actividades llegan a una región y se impacta positivamente a las comunidades. Entonces, esta es una industria que ha traído mucho bienestar, que es una industria madura, que es una industria segura, con altísimos riesgos, que hemos tenido, hay que reconocerlo, hemos tenido algunas situaciones de emergencia, pero de todas hemos aprendido. Y lo digo, yo llevo un poco más de 26 años trabajando en esta industria y puedo hacer de que inclusive en mí, el trabajar en una empresa como las que he trabajado, me ha generado conciencia de trabajar en forma segura. Se ha generado un capital, un potencial, el talento humano colombiano es muy bien reconocido a nivel mundial y eso ha ayudado a que esta industria sea la que es hoy en día. Sin embargo, pues también hay retos. Hoy en día los proyectos ya no bastan con tener una base sólida técnica para que puedan ser viables. O sea, me refiero al nivel de subsuelo, el entendimiento, gracias a todo el conocimiento, gracias a todo lo que las universidades nos aportan, los grupos de investigación. Sin embargo, hoy en día los proyectos están
su punto más débil está arriba, está en superficie. Y está en superficie por los temas del manejo del entorno, del manejo de las comunidades, del manejo de las expectativas ambientales, la percepción que tiene negativa nuestra industria. Y yo creo que ahí tenemos que reflexionar muchísimo para saber de que, si bien, y lo digo por conocimiento propio, en las comunidades donde yo he podido trabajar, se ha logrado un impacto positivo y nos han reconocido. Al final, no quiero decir de que sea libre de conflictos o libre de problemas, pero realmente hemos avanzado mucho. Pero yo creo que lo que se avecina, ya Tomás nos presentaba algo, el desarrollo de yacimientos no convencionales, el mismo offshore, se avecinan unas relaciones con la comunidad mucho más fuertes. Yo conocí una frase algún tiempo y me gusta muchísimo, y es que lo que me ha servido para llegar hasta donde estoy hoy, probablemente no sea suficiente para dar el siguiente paso. El hecho que yo haya progresado, haya entendido, tenga una conciencia ambiental, probablemente no sea suficiente y tenga que hacer algo más para afrontar esos retos que se avecinan. Ha generado como un sentido como apocalíptico, la baja de la demanda, el precio del crudo tan bajo, pero esta industria ha vivido con precios de crudo por muchos años, inclusive por debajo de $20 por barril. Y se han desarrollado proyectos como Cusiana cuando el precio estaba por debajo de $20 por barril. Entonces, eso genera como que eso se está acabando, y no es así. El mundo necesita todavía, o va a depender muchísimo de los hidrocarburos, aún con una aceleración de las energías renovables. No es porque toca, sino porque se ha permeado tanto en nuestra vida que dependemos muchísimo, sin darnos cuenta, de los derivados del hidrocarburo. Entonces, para cerrar, esta es una industria madura en Colombia, con un crecimiento, un potencial humano que tenemos sólido, que ha tenido conciencia, ya ha avanzado en temas de manejo de las comunidades ambientales, pero que tiene que hacer algo diferente para afrontar esos retos que se vienen, porque definitivamente es un sector que el país depende muchísimo todavía de nosotros. Maravilloso, gracias Fabio. Y me gusta mucho este tema, que estamos aquí en pausa en nuestra película, estamos como aprendiendo del pasado, y estoy recordando el concepto que podemos mirar de frente para entenderlo solamente a través del retrovisor. Entonces estamos intentando de entender el futuro, pero también es muy importante entender qué está pasando con nosotros hoy en día, qué impactos tiene esta situación actual por las empresas petroleras y por las comunidades, por los seres humanos que somos, y qué impactos tenemos en ellos. Para explorar este tema un poquito, Ricardo, a mí me gustaría oír qué piensas de esto. Gracias, Alan. Bueno, digamos que obviamente estamos atravesando una crisis sin precedentes, inicialmente por la pelea entre árabes rusos que impactó el precio, y después obviamente la pandemia. Pero lo que a mí me sorprende todavía hoy es que pareciera, y hay muchos hechos y datos que nos demuestran que no aprendemos de las crisis. Y no sé, y Tomás obviamente es mucho más conocedor de otros sectores, otras industrias, pero al menos yo no he escuchado de crisis tan cíclicas y tan tantas como la del sector de oil and gas. La industria nuestra vive muchas crisis. Pues, tú tienes, Alan, mucho más experiencia que yo, pero yo me acuerdo la primera, que fue en el 98, cuando el barril estaba en 9, y después volvió en el 2003, y después en el 2008, 2013, y entonces esto es una cantidad de crisis, y pareciera que nosotros no estamos aprendiendo totalmente de eso. ¿Y por qué? Porque cuando el precio sube, nuestras compañías crecen de una forma, y no optimizamos costos, pues porque estamos pensando en la actividad como tal. Y cuando pasa lo que pasa,
las compañías frenan en seco, pero frenan de una manera en la cual, y hoy estamos viendo los resultados, cuántas compañías en Chapter 11 en Estados Unidos, de las de no convencionales, compañías como las nuestras de servicios petroleros que quedaron por fuera, están también en Chapter 11, compañías del tamaño de Weatherford, Pioneer y demás que entran en ley de reestructuración. Y en Colombia, pues la cantidad de gente que va a quedar o de compañías que no sabemos quiénes vamos a subsistir. Y yo lo pongo acá como nosotros, pues porque este es un tema que nos va a pegar a todos muchísimo. Entonces, me preocupa mucho eso. Y lo que me preocupa ahora que cuando arranquemos, como decía Tomás, lo que más me preocupa a mí es cómo nos vamos a reactivar. Porque normalmente lo que pasa es que nos piden que nos reactivemos mañana. O sea, no es que en 3 semanas, 5 semanas, un mes, usted se va a mover y va a empezar la actividad. No, mañana tiene que empezar, ¿sí? Y lo quiero acá mañana. Obviamente, en este momento tenemos una circunstancia distinta porque tenemos que cumplir con protocolos y demás. A mí me preocupa muchísimo esa reactivación porque lo que nos mostró la reactivación pasada es que el número de accidentes que hemos tenido en la industria es una cosa absolutamente ridícula. Y lo digo como Latinoamérica. El año pasado Colombia tuvo 10 fatalidades, Argentina tuvo 14. En Colombia hubo 21 accidentes de altísimo potencial, muchos ligados a temas de integridad de los activos, que son cosas que uno dice, bueno, o sea, no estamos haciendo mantenimiento o no tenemos tiempo para hacer mantenimiento. ¿Qué está pasando? No tenemos tiempo para inspeccionar los equipos. Y la gente que preparamos se nos fue. Entonces ahora tenemos que volver a recontratar y ahora hay una estructura a través del gobierno con el Servicio Público de Empleo y demás, que nos exigen hacer contratación de mano de obra local, que yo creo que es importantísimo cumplir con eso, pero que nos va a pegar muy duro, pues porque es gente que tenemos que reentrenar. Y por un lado, nuestros clientes nos piden hacerlo muy rápido, ¿sí? Y por el otro lado, tenemos que cumplir con las exigencias. Entonces, esto es un tema que para mí, nuevamente lo digo, es que no aprendemos. Y no aprendemos, en este momento deberíamos tener conversaciones en las cuales decimos, bueno, ¿cómo nos vamos a mover? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hagámoslo con mucho cuidado. Obviamente, lo que digo nuevamente y lo quiero resaltar, tenemos que cumplir unos protocolos y hoy hay unas exigencias y unas expectativas por parte de las comunidades que son absolutamente distintas. Hoy hay un tema de salud, pero hay un tema de economía. Y ese tema de economía va a ser muy, muy importante de que nosotros podamos cumplir o llenar esas expectativas, porque acá, en este sector, mucha gente quedó muy mal, ¿sí? Gente que quedó sin empleo, lleva 4 meses sin poder trabajar, que no han podido cumplir con nada, y pues es una situación bien compleja, Alan. Entonces, yo, para concluir, veo que hemos aprendido poco de las crisis anteriores, y lo que más me preocupa hoy es que de lo que no hemos aprendido es que vamos a reactivarnos y vamos a reactivarnos de una manera en la cual nos va a tocar hacerlo muy rápidamente, y eso a mí me preocupa muchísimo, porque la única forma de que esto funcione y funcione bien es haciéndolo con muchísima conciencia, entrenando a la gente en forma adecuada, teniendo las conversaciones que tenemos que tener con nuestros grupos de interés y poder empezar a trabajar de esa manera y no volver a cometer los errores de siempre. Oh, muchas gracias, Ricardo, maravilloso. Y tenemos unos temas allá, el tema de aprender, el tema que por qué habíamos pasado este tipo de transición varias veces, pero siempre tenemos como, digamos, el triunfo de optimismo sobre experiencia y qué tenemos que hacer para avanzar. En este momento quiero asegurar que todo el mundo que está escuchando, si tiene preguntas, por favor, ponlos en nuestro chat. Yo tengo varias preguntas hasta este punto y me parece como buena idea de estimular más de la conversación con base de las preguntas que tenemos. Tenemos, por ejemplo, varias preguntas que hablan de cómo podemos aprender del pasado. Tengo uno para levantar más discusión.
Dice, BP acaba de anunciar una reducción de su producción de 40% de hidrocarburos. ¿Ustedes creen que la transición energética en Colombia se va a dar al mismo tiempo que los países más desarrollados? ¿Quién puede arrancar pensando en esto? Si quieres inicio, Alan. Adelante. Yo creo que no va a ser a la misma, al mismo momento, a la misma fuerza como en otros países pueda desarrollarse. Sin embargo, pues el país ya está en curso esa transición energética del líquido al gas. El gas está convirtiéndose en el fluido de transición. Empresas ya como Canacol, como Jocol, el mismo Ecopetrol, que con su vicepresidencia de gas pues le está dando mucho más fuerza a este fluido. Este va a ser como el fluido de transición, y así se ha venido presentando en diferentes congresos recientes. También simultáneamente, y tal vez Tomás pueda tener más información de primera mano, es cómo se están empezando a desarrollar esos proyectos no renovables. Pero digamos que la expectativa es que eso pasara mañana, y eso no va a pasar mañana. Eso toma tiempo hacer esa transición, pero lo importante es que el país, como país, reconozcamos que es necesario, y también entendamos que ya se están dando esos primeros pasos para esa transición, tanto para pasar a fluido de gas como que ya se están dando proyectos enfocados a esas energías renovables. Esa es mi percepción. Gracias, Fabio. Mencionaste que quizás Tomás tiene un comentario sobre esto, entonces, Tomás. Sí. Pues mira, Alan, yo sobre ese punto creo lo siguiente. Yo, como Fabio, yo tampoco creo que se vaya a dar a la misma velocidad, y las razones son las siguientes. Cuando uno piensa en la matriz energética colombiana, se da cuenta, primero, que nosotros exportamos casi la totalidad de la energía, o una inmensa mayoría de la energía que producimos. El carbón que producimos, el 90%, más del 90% se va para afuera, el 92, 93% se va para afuera. En segundo lugar, el petróleo. Nosotros exportamos por ahí 2/3 partes de lo que producimos, más o menos. Y en el caso de la energía eléctrica, bueno, el caso del gas pues lo consumimos, pero en el caso de la energía eléctrica nosotros tenemos una matriz eléctrica que es fundamentalmente limpia, porque es 70% agua y el resto es con otras tecnologías. El resto sí es térmico. Entonces, cuando uno mira esa matriz y cuando mira esa estructura de nuestro sector energético, dice, bueno, ok, Colombia además es responsable de qué cantidad de emisiones, y uno ve que Colombia es responsable en el agregado global del 0.2% de las emisiones. Entonces, Colombia en este debate, lo que Colombia haga no va a cambiar mucho lo que le pase al mundo, pero lo que el mundo haga sí va a cambiar mucho lo que le pase a Colombia, porque lo que haga el mundo va a determinar qué pasa con nuestros mercados exportadores y durante cuánto tiempo estén abiertos. Entonces, para redondear, yo creo que la transición en lo que al resto del mundo va a afectar nuestras exportaciones, y en la medida en que esto cambie, los precios cambien, las restricciones de estos mercados cambien, eso afectará nuestras exportaciones, pero no la dinámica interna. En términos de la dinámica interna, yo creo que todavía nos falta mucho en esta discusión, porque es que quienes más consumen energía en Colombia es el sector transporte, y quien más genera emisiones en Colombia es el sector agrícola, forestal y de uso de la tierra. Y las discusiones sobre cómo reducir emisiones en estos sectores están todavía en pañales. Colombia sabe lo difícil, por más que quiera moverse a la movilidad eléctrica, eso es algo que no es fácil, que seguro va a requerir apoyo del gobierno, que va a requerir chatarrizar camiones, lo cual ha sido muy difícil en el pasado. Las políticas que cambien el uso de la tierra, las emisiones en el sector agroforestal tampoco van a ser fáciles. Hay muchos industriales y mucho sector productivo que todavía está montado sobre consumo de energía que no es eficiente, o combustibles que no son los más limpios. Y esa es la conversación de verdad sobre transición energética, no si uno le gusta o no, le importa o no. Pues claro que eso es un problema muy serio, pero la discusión todavía está muy nueva, y aquí tenemos además unos índices de pobreza que no hay en otras partes del mundo. O sea, aquí los recursos que tengamos van a tener que competir por todas nuestras necesidades en un contexto de lo que haga el resto del mundo. Por eso es que yo creo que va a ser un poco más lenta en Colombia, y que todavía nos falta ver cómo es que la vamos a hacer esa transición.
No, gracias, Tomás, maravilloso. Cuando estoy mirando y escuchando, yo tengo algo que me parece como vinculado con esto, que también tiene que hacer con otra pregunta de quien está escuchando. La pregunta textualmente es, ¿y las crisis profundas antes eran cada 10 años o por ahí, ahora cada 3 o 4 puede ser? Eso sobre todo a los contratistas no les da oportunidad de recuperarse. Y me gustan sus pensamientos de esto. Y también yo voy a adicionar algo que cuando hablamos de la volatilidad, del como cambio muy rápido, las montañas rusas de la industria hoy en día, tenemos también un reto significativo cuando tenemos otros fuentes de producción. Por ejemplo, costa afuera, el tiempo desde descubrimiento de exploración hasta producción costa afuera es típicamente 6 o 7 años. Si tenemos un ambiente en que está cambiando el mundo, el mercado, la demanda, obviamente es muy difícil de responder, de planear y responder a esto. Entonces, este tema de frecuencia de cambios y el impacto en las contratistas para permitirlos de mantener o desarrollar su capacidad. Ricardo, ¿quieres hablar de esto, por favor? Gracias, Alan. Se nota que Eugenio está en los dos lados de la mesa, porque fue operador y ahora es contratista. Y eso me pasó a mí, Alan. De verdad, hay que ver la paja en el ojo ajeno. Y esta es una realidad de apuño muy difícil para las empresas de servicio y para las empresas contratistas, de que, como dice Eugenio, antes eran cada 10 años, ahora es cada 3, y cuando nos estábamos recuperando el año pasado, pues se nos viene esto. Al final, lo más preocupante es que las empresas, nuestros clientes, siempre están apuntando a las empresas de servicio para optimizar costos, pero optimizar costos de una manera fuerte. Y obviamente lo entendemos, y nosotros hacemos como el mismo escenario y el mismo ejercicio con nuestros proveedores y demás. Pero cuando se recupera la cosa, ¿sí? No hay ese balance y esa justicia que uno esperaría, en la cual nos llamaron a decir, oiga, vea, el precio ahora está en 60, yo le bajé a usted el 25% cuando estaba en 30, ahora le voy a subir el 25%. Eso no pasa, te quedaste así. Entonces, cada vez los márgenes de las empresas de servicios son mucho más pequeños. Y por eso, una crisis como esta, pues va a sacar del mercado a mucha gente. Te digo, o sea, tú ves los anuncios de compañías como Schlumberger y Halliburton. Salieron 12.000 empleados de Schlumberger hasta ahora, y creo que Baker iba a sacar como 5.000, 6.000 del grupo de Oilfield Services, de un grupo de gente que son 13.000 o 14.000. Entonces estamos hablando de unos impactos enormes en ese sentido, y que nos pega muy duro. Es desafortunado, esa es la nueva realidad. Yo creo que con el tema de no convencionales se va a ver mucho más frecuente, que Estados Unidos va a producir mucho más. Argentina ahora, que es un jugador en no convencionales fuerte, en algún momento, cuando tengan la experiencia de hacer lo que están haciendo en este momento de fracking y demás. Hoy Argentina, si no estoy equivocado, está produciendo entre 65 y 70.000 barriles de no convencionales. Cuando estén produciendo 200, 250.000, van a estar por encima en producción que nosotros, muy por encima de los demás, a excepción de Brasil, y esto va a ser un juego muy complicado. Va a ser un juego muy complicado, pues porque la producción sigue aumentando. No es que estemos controlando eso, a no ser de que pase algo muy serio, y la demanda cada vez, con todo esto que está pasando, no va a ser la misma y va a haber mucha oferta. Entonces los precios van a estar ahí bien complicados. Pero totalmente de acuerdo con Eugenio. Yo creo que hay que sentir estar de ambos lados de la mesa para entender cómo se mueve cada cosa, pero estar de este lado, uno como contratista, como empresa de servicios, de verdad es difícil,
y muy preocupante, y lo que te digo, muy preocupante ver de que posiblemente muy pocos van a quedar con la posibilidad de seguir participando. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más quiere comentar en este tema? Obviamente tenemos muchos pensamientos, pero me parece quizás lo mejor en este momento es saltar a algo que está vinculado con esto. Antes de que yo voy a recordar que todo el tema de este incertidumbre, el cambio, como las montañas rusas de precio. Yo recuerdo en 2014, mucha gente había preguntado a mí, ¿cuándo vuelve el precio al precio normal? Y yo había dicho, había llegado. Esto es el precio normal. Fui muy, muy alto por 7 años, pero ahora estamos en el normal. Y entonces el tema es hasta que tenemos planes para manejar estos cambios. Y tenemos una pregunta que llegó. Los gobiernos ya crean o están creando un plan para la vuelta a la actividad. Obviamente no somos los gobiernos, pero ¿tenemos alguna opinión sobre como la forma en que los gobiernos están manejando esto, buscando de crear planes por eso? ¿Quién quiere comentar en eso? Estoy mirando a Tomás como predeciblemente, ¿no? Bueno, pues mira, Alan, sobre ese punto, yo creo que obviamente depende del tipo de gobierno y depende de si uno es un país productor o no, y si uno tiene su sector petrolero es fuerte o es estatal. Depende de qué tanto dependen sus finanzas públicas de los ingresos petroleros. Digamos, hay muchas variables ahí para ver qué tiene que hacer el gobierno. Pero lo cierto es que el gobierno tiene una capacidad limitada de hacer cosas. Cuando uno mira lo que se puede hacer en el sector, hay unas medidas que son facilitar las cosas, que eso lo debería hacer sin pensarlo, porque eso no tiene unos costos fiscales complicados, o no tiene costos fiscales, pero hay otras medidas que si requieren de costos fiscales, va a ser más difícil que el gobierno las tome en esta crisis. Lo que sí creo yo que puede pasar paradójicamente es que las necesidades fiscales van a ser tan grandes, pero tan grandes, tan grandes, tan grandes. Eh, Les hago simplemente, les doy un par de números para que tengamos la idea en la cabeza. Con esta crisis, las proyecciones es que el déficit se nos va a ir como al 8%. Esto requiere las metas que se ha puesto el gobierno y las autoridades fiscales. Es que deberíamos hacer un ajuste de 2 puntos en los próximos años, en el próximo año. Una reforma tributaria, 2 puntos del PIB. Una reforma tributaria en Colombia nunca ha recaudado 2 puntos del PIB. La última reforma tributaria que se hizo recaudó 0.7 del PIB. Luego el ajuste por el lado del ingreso y por el lado del gasto va a tener que ser gigantesco. Entonces ahí todos los sectores que necesitan ayuda entran a competir y el sector energético, el sector de hidrocarburos va a ser uno de ellos y va a ser difícil hacer un caso de que le destinen recursos al sector. No obstante, yo creo que paradójicamente esa necesidad de recursos va a hacer que los proyectos de no convencionales, por ejemplo, se puedan acelerar. Cuando uno mira lo que valen nuestras reservas, cuando uno mira que las reservas de combustibles fósiles que tenemos darían para pagar 3,5 veces la deuda pública, por ejemplo, uno dice, un país como Colombia no se puede dar el lujo de no usar la riqueza del subsuelo para aliviar la pobreza del suelo. Un país como Colombia no puede, si uno quiere gasto y no le gustan los impuestos, le tienen que gustar los hidrocarburos que traen regalías y impuestos asociados. Entonces yo creo que esa necesidad grande que vamos a tener nos debería llevar de pronto a repensar, y al gobierno y a la gente y eventualmente a las comunidades a ver que ahí puede estar una de las soluciones a la financiación de los gastos que vamos a tener que hacer en los siguientes años. Alan, yo también, o sea, soy optimista como Tomás, que el panorama futuro próximo puede presentarse como una oportunidad en la cual podamos convertir estos recursos que están en el subsuelo a generar valor para el país y para las comunidades. Y digamos, suena fácil entenderlo, pero en la práctica
con sectores de la comunidad que pueden estar influenciados por intereses que de pronto no los tenemos tan claros o tan visibles, es difícil que ese mensaje llegue de esa forma. Y por lo tanto, yo sí pienso que se debe articular los esfuerzos que el Estado puede hacer, el gobierno puede hacer a través de diferentes entidades para poder construir conjuntamente. A mí me gusta muchísimo, hablando de los pilotos, de los yacimientos no convencionales, me gusta muchísimo la analogía que utiliza Ecopetrol. El proyecto es como si estuviera entre una pecera y que cualquier persona desde cualquier arista puede ver lo que está pasando adentro. Yo creo que nuevamente hemos avanzado en entender las comunidades, en entender los argumentos de los ambientalistas, pero creo que necesitamos hacer un esfuerzo adicional para poder entre todos construir esa visión de país, aprovechando estos recursos, porque yo pienso que si no es ahora, difícilmente más adelante se podrán desarrollar. Entonces, pero definitivamente se necesita una articulación de lo que el gobierno a través de sus entidades gubernamentales pueda influenciar para poder con las comunidades. Yo creo que también algo que pudiera funcionar es que las mismas empresas ayudaran a desarrollar ese conocimiento en las comunidades, es decir, crecer en la comunidad, es ayudarles a que ellos puedan ver lo que en este momento no pueden o no lo están dejando ver, para que entre todos podamos construir esa posibilidad de desarrollar estos recursos que son necesarios para el país con la crisis que estamos viviendo y que ya Tomás nos ilustró de cómo se puede ver el panorama al siguiente año. No, muchas gracias, Fabio. Y yo quiero como avanzar de esto, con base de esto, un poquito el tema de cuando estamos mirando el futuro. Si estamos manejando una universidad, si estamos manejando un colegio, si estamos un pueblo, una ciudad, o si estamos manejando el país, tenemos que pensar en el futuro. ¿Qué van a pasar? ¿Cómo tenemos posibilidad de desarrollar la empresa o el país o la comunidad para enfrentar este futuro? Tenemos una pregunta, voy a ajustarlo un poquito, pero cuando miramos el balance hoy en día de producción convencional petrolero, lo futuro de operaciones costa afuera y producción costa afuera, como llamarlo no convencional, que en el futuro puede ser convencional, pero vamos a decir petróleo y gas de esquisto, y renovables, energía solar, energía del viento, etc. ¿Dónde vamos con esto? ¿Qué es el futuro de renovables? ¿Qué es la proporción en el futuro de no convencional? Y entonces esto permite a las empresas, el gobierno, las comunidades pensar en cómo puede desarrollar las competencias que tenemos que tener. Ricardo, ¿qué es su punto de vista de esto? Alan, este tema de no convención, mira, siguiendo y bien, va muy en línea con lo que estábamos hablando antes, pero en mi opinión, acá hay un tema político muy arraigado. Tomás tiene que saber más de esto que yo absolutamente, pero acá hay un tema político muy arraigado y que no nos va a dejar movernos en forma adecuada, porque son los que están con el petróleo o los que no están. Muchos por desconocimiento, otros por convicción definitiva y otros porque les toca. Pero acá hay un tema y eso es lo que yo estoy viviendo hoy, al menos buscando conversaciones con autoridades locales y hay muchas de las autoridades locales que básicamente están en contra de cualquier actividad de la industria. Yo diría que más por desconocimiento que por cualquier otra cosa o por cualquier mal que le haya hecho la industria en el pasado a esa región. Con el tema de renovables y del tema de no convencionales, pero con el tema de renovables lo que yo veo, Alan, es que vamos, pues,
hay estudios que hablan de que hacia el 2051, y creo que fue Repsol el que mostró eso en la Expo de Oil and Gas el año pasado, mostraba cómo se iba a ir moviendo esa tendencia y cómo iba a cambiar. Pues definitivamente pues pareciera que por estudios y por hechos y datos se va a ver, ¿no? Se va a ver algo de movimiento. Acá en Colombia, y lo hablaba y lo preguntaba y lo hablamos antes, Jorge Trujillo, pues yo no lo veo tan rápido. Y ya con el tema de convencionales, de no convencionales, perdón, eh, igual, este es un juego político. eh, los ambientalistas obviamente tienen un punto de vista muy válido. Colombia geológicamente es un país muy complejo. No tenemos claridad si las aguas subterráneas tienen conexión con las aguas superficiales, y para mí es el aspecto más importante, aparte de lo que significa logística y demás. La nueva tecnología tiene una tendencia absolutamente distinta, y lo estamos viendo en Argentina. Obviamente Argentina con un tema geográfico absolutamente distinto, pero acá en Colombia veo con dificultad que se hagan los pilotos por un lado, ¿sí? Y veo con dificultad que, que podamos, que podamos ser un país con los recursos que tenemos en no convencionales, que podamos ser un país que produce una cantidad importante de hidrocarburos desde ahí. Pero pues yo creo que importante resaltar el aspecto de los ambientalistas con respecto a el tema de fracking. Ellos tienen un punto de vista muy válido y por eso hay que resolverlo con los pilotos. Pero ¿vamos a poder hacer los pilotos? Ahí la pregunta importante. Gracias, Ricardo. Ahí, Alan, si me Sí, permites hacer sí, Tomás, por favor. Es que yo creo que Ricardo toca un punto muy importante, y es, a mí lo que me preocupa de los pilotos es que lo que está en juego es mucho más que los temas de hidrocarburos. Lo que está en juego con los pilotos, a mi modo de ver, es la forma que uno como sociedad toma decisiones. Unos pilotos deberían ser la forma en que uno puede saber si esto se puede hacer bien o no, si en Colombia tiene futuro o no, si los riesgos que nos han dicho se van a materializar o no. Debería ser una manera objetiva, científica de conseguir información. Pero cuando ni siquiera se pueden hacer los pilotos, es un tema muy complejo, porque entonces, ¿cómo vamos a tomar las decisiones, dado el panorama que ya era difícil antes de la pandemia y ahora se nos multiplicó la complicación por 2 o 3? Entonces, yo creo que esta discusión nos toca de alguna u otra manera encontrar la forma de llevarla que sea objetiva, que no puede ser que ni siquiera evaluar una tecnología se pueda hacer de manera objetiva, sino se vuelve una discusión del que más fuerza tiene, o del que más grita, o del que más intimida, o del que más... Y eso es una muy mala manera de hacer política pública y de resolver las cosas como sociedad. Y el otro punto, si bien estoy de acuerdo con Ricardo en que hay gente que tiene preocupaciones legítimas y temores legítimos, el otro punto es que la película no creo que haya sido pintada de manera completa, porque es que en la medida en que no tengamos nuestras propias fuentes internas de gas, por ejemplo, y tenemos que importar gas, el gas va a ser mucho más caro. Y si además vamos a tener restricciones muy fuertes de emisiones, pues va a ser mucho más costoso el combustible que emita. Y eso va a hacer que suban los precios de los energéticos. Y eso va a hacer que los recursos del gobierno para financiar los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, energía eléctrica y gas, van a elevarse. Y eso va a hacer que la gente tenga que sacar más plata de su bolsillo. Y eso es una parte muy importante de la historia que tiene que estar sobre la mesa a la hora de tomar decisiones. Esto no es un tema exclusivamente ambiental, y a mí me preocupa que eso tampoco está sobre la mesa. Pero sobre ese punto, pero yo creo que el reto es cómo llevar a que los actores que vayan a influenciar para la toma de decisiones tengan ese nivel de conciencia de entender estas variables que pueden afectarnos a nivel macro. O sea, el tema es, digo yo, es como construir esas
esas entidades, comunidades, ambientalistas, lo que sea, para elevarles ese nivel de conocimiento y que puedan ver esta otra variable y que se alejen un poquito de ese radicalismo en el que hemos caído, en este y en muchos temas. Entonces, por eso yo pienso que elevar ese nivel a las comunidades puede ser una alternativa para poder traer sobre la mesa estos puntos que son valiosos y que en la actualidad no se están discutiendo o no se están siendo considerados para hacer una toma de decisión fundamentada. Estoy de acuerdo contigo, los pilotos, los que hemos trabajado en esto, sabemos cuál es el propósito de un piloto. Y ahí estamos ya en dificultades. No sé, esa es como mi preocupación para poder hacer viable una conversación que lleve a una toma de decisiones objetiva. Oh, gracias, Fabio. Y una experiencia siempre es que cuando tenemos tiempos difíciles y recursos limitados, tenemos la tendencia a volver al como modelo anterior, digamos, y no entrar en cosas que puede ser más riesgoso financieramente, etcétera. Entonces, esto es otro reto que tenemos. Tenemos otra pregunta que me parece muy apropiada en este momento. La pregunta es, ¿cuál es la mejor fórmula para el reinicio de operaciones seguras con integridad y confiabilidad? Y obviamente es algo en que tenemos que enfrentar como el afán para lograr rentabilidad rápidamente, pero también la necesidad de proteger a la gente, buscar asegurar confiabilidad. ¿Quién quiere comentar en esto? Alan, pues me pongo acá en punta de lanza sabiendo que es un tema en el cual hemos venido hablando mucho. Para mí hay varios aspectos, pero uno es que haya una preocupación genuina por la gente. Y yo a veces siento por la gente y por el medio ambiente y por los activos, que haya una preocupación genuina. Y yo a veces, mi percepción infundada, y algo con hechos y datos, es de que no tenemos un liderazgo absolutamente inquebrantable en nuestros líderes. Entonces, acá juega la parte económica o la parte de integridad. Con enfermo y que yo quería, y bueno. ¿Alguien está hablando? Bueno. Y ese es un tema para mí que es fundamental. Y nosotros, las compañías, tenemos que tener la rigurosidad que se requiere para asegurar cada uno de nuestros equipos, de nuestros procesos, antes de volver a iniciar, especialmente teniendo en cuenta que muchas de las personas que van a llegar a trabajar nuevamente en nuestros bloques, en nuestras actividades, en nuestras facilidades, son gente que posiblemente estuvieron por fuera 4 meses, los tenemos que volver a reentrenar, algunos que se fueron y que no van a volver a trabajar y tenemos que traer gente nueva. Entonces es un proceso bien complicado y bien complejo, pero desde mi punto de vista tiene que haber un liderazgo súper fuerte en asegurar de que mi gente va a estar segura, de que mis equipos son confiables y que estamos absolutamente comprometidos con el medio ambiente y con nuestros grupos de interés. Y ahí es donde esas son las conversaciones que yo digo en las que nos deberíamos reunir todos y hablar y decir, mire, estamos absolutamente seguros de que esto lo vamos a hacer adecuadamente, estamos haciendo los análisis de riesgo que se requieren hacer, estamos haciendo las evaluaciones de impacto y tenemos a la gente entrenada para volver a reactivarnos. Eso para mí es un tema que es fundamental. Alan, tú lo conoces mucho mejor que yo, esto porque tú lo has hecho siempre, de llevar a las compañías a entender los impactos y los riesgos a los cuales se van a enfrentar con una reactivación como esta. Que pasamos de tener 40, y al menos en perforación, 42 equipos de perforación antes de la crisis de la pandemia, a tener 0.
En Colombia hubo en el mes de marzo, abril y mayo, cero actividad en perforación. Muy poca actividad en workover y obviamente con alguna actividad cerrando pozos y demás. Y esa reactivación también de las facilidades es un tema de mucha complejidad. Estamos reactivando pozos que estuvieron cerrados durante 3 o 4 meses y las condiciones cambian. Alan, si me permite, Sí, claro, Fabio. estoy completamente de acuerdo con Ricardo y simplemente lo que voy a hacer referencia a un caso real. Segunda mitad de 2018, si la memoria no me falla, teníamos que perforar un pozo como compromiso exploratorio y para entonces no habían taladros disponibles. Habíamos pasado una recesión y el taladro que pudimos adquirir era uno que estaba ni siquiera en activo, estaba no abandonado, pero estaba en el patio del contratista y en esa condición durante muchos meses. Y realmente lo que dice Ricardo es fundamental, que exista un compromiso desde arriba en que la operación no se va a reiniciar hasta que no se tenga la absoluta certeza de que todo el equipo ha sido probado, que las personas han sido entrenadas nuevamente, así lo hayan hecho unos meses atrás, pero que hayan recibido ese refresh y ese entrenamiento formal. Y así fue. O sea, tuvimos que esperar más meses de lo que esperábamos, pero definitivamente no iniciamos, sino hasta que estuvimos completamente seguros del equipo estaba en condiciones y que la gente estaba entrenada. Entonces, este es decía de referencia a este caso que en un proyecto en el que estoy manejando lo vivimos y es fundamental lo que dice Ricardo. Gracias, Fabio. Bueno, mira, estamos aquí con como una lluvia de preguntas. Claramente a mí me gustaría explorar todo eso. Sin embargo, tenemos, como estamos un poquito pasados del tiempo planeado, quizás tenemos que planear un conversatorio petrolero 2 en que recuperamos los mismos actores. En este momento yo creo que sea mejor buscar a cada uno de cerrar con algo que quizás es su punto clave de esta conversación, algo que quieres reflexionar sobre la conversación hasta ahora y después de esto vamos a cerrar y buscar que todo el mundo puede seguir hablando, seguir explorando los temas. ¿Quién quiere tomar reflexión en este momento? Primero. Tomás, por favor. No, pues creo que muy interesante todo lo que se conversa acá, sobre todo porque este sector no es ajeno al resto de lo que pasa en los demás sectores. Todos los sectores y los empresarios con los que uno habla tienen sus afugias, tienen sus preocupaciones. Aquí quizá el HC es rey y en eso creo que hay una preocupación muy, muy grande, afortunadamente, con los temas de seguridad, como lo hablábamos en la última parte. Pero sí creo que todavía no tenemos despejado el futuro, cómo va a ser. No sabemos si la película va a volver a avanzar rápidamente y retomar mucho más parecido a lo que es. No sabemos. En Colombia estamos aparentemente llegando al pico de la pandemia y no sabemos si esto ya se va a empezar a relajar un poco más hacia adelante y vamos a tener un final de año un poco más tranquilo o no. Vamos a tener una recaída. Es difícil saberlo por ahora. Pero sí creo que este sector en cualquiera de los escenarios que venga va a jugar un papel fundamental para la recuperación del país. Y creo que por más transición energética que estemos tratando de impulsar y por más de que sea un tema importante, la realidad de los mercados y la realidad de la demanda y la oferta energética de Colombia y del mundo hacen que los combustibles fósiles vayan a seguir jugando un papel absolutamente central en la siguiente década y media, por lo menos, con certeza, por lo menos. Entonces yo creo que los problemas del sector no hay que hacerlos a un lado porque ya viene la transición, sino hay que pensar cómo usamos este sector para seguir impulsando el país al desarrollo. Y en esto quisiera cerrar con una cosa una de las preguntas que vi en el chat que hizo Ana Cecilia Guingue,
sobre, bueno, y ustedes qué hacen para tratar de explicarle mejor a la gente. ¿Ustedes cómo pueden ayudar? ¿Ustedes cómo ayudan? Otra persona que decía, soy ingeniero de petróleos, recién graduado, terminando, ¿cómo hace uno para llegarle más a la gente? Y yo sobre eso quisiera decir dos cosas para cerrar. La primera es que en lo personal ahora estoy en un proyecto de montar un centro de energía y a partir de modelos que le permitan a uno ver todas esas interacciones, interdependencias para poder decir, mire, si hacemos esto, le pasa esto a los precios del gas y pasaría esto con los renovables y en un análisis de largo plazo cumplimos o no cumplimos con las metas de CO2 o si ponemos impuesto al carbono, para tratar de aportar elementos a la discusión pública. Es un esfuerzo que está bastante avanzado, un esfuerzo que ya tiene algunos productos, un esfuerzo que esperamos dar a conocer más generalizadamente pronto. Pero la otra cosa que es muy importante es que uno a veces cuando está parado en el sector, en la industria petrolera, casi que cuando lo critican, lo atacan, le dicen que casi que uno le da como vergüenza, le da como que se siente como mal y que se siente como apenado. Y yo creo que hay mucha gente que dice muchas mentiras sin sonrojarse. Y creo que uno a la gente que dice eso le tiene que pedir que diga la evidencia para sustentar lo que está diciendo. Y le tiene que decir que diga, que justifique por qué está diciendo y que sí ha pensado en las consecuencias que puede tener lo que está proponiendo. Y de frente, porque si uno se avergüenza de tener las discusiones, le hace un favor flaco al país y a la industria. Aquí, de verdad, yo he participado en varios foros recientemente en que a veces me quedo sorprendido de las cosas que dice la gente sin sonrojarse. Hay cosas que yo, sin ser experto en temas de geología, por ejemplo, hay cosas que uno inmediatamente se da cuenta que están mal. Y uno tiene que levantar la mano y señalar y decir, eso no se vale. Diciendo cosas que no son ciertas no se vale. Vamos a decir las cosas que son y vamos a justificar. Y si uno se equivoca, si le dan un mejor argumento, uno se tiene que echar para atrás. Pero esto no puede uno seguir tolerando que se digan tantas mentiras ni andar uno avergonzado de trabajar en un sector que hace tanto por el país. De manera que con eso termino, Alan, y me alegra mucho haber podido compartir escenario virtual con todos ustedes. Fantástico, gracias, Tomás. Tomás, yo quisiera seguir, Alan, discúlpame, sí, en línea con lo que dice Tomás, que es muy, muy válido. Pero mira, esta conversación va a ser de por vida, porque nosotros los jóvenes cuando entramos a BP, estoy hablando de 1991, Tomás no había nacido todavía, nos prepararon a varios para ir a darle charlas a las comunidades. Y yo estuve con Tauramena en su momento, Fabio entró después, pero con Tauramena, ellos nos preguntaron en un escenario donde estaba el alcalde y demás. Esta es la pregunta para que vean el tipo o lo que la gente ve. Últimamente han ocurrido muchos temblores en el Casanare y nos dicen que es por la cantidad de perforaciones que están haciendo las compañías y especialmente BP en Cusiana y en Cupiagua. O sea, esa es la percepción que tiene la gente y desde ese momento empezamos con un proceso de enseñar, contar a la gente exactamente cómo se perforaba un pozo, qué significaba, qué era un acuífero, bueno, todo esto. Y hoy todavía, pues vemos lo que dice Tomás, y no sabemos si es ignorancia, mentiras, y lo que te digo, un juego político en el cual pues nuestra industria va a estar muy afectada. Y Ana preguntaba que qué hacíamos para educar a la sociedad, y mira, lo hemos hecho, hemos educado a periodistas, no sé cuánta cantidad de entrenamiento le dimos a periodistas en el pasado, especialmente las empresas operadoras, de contarles exactamente qué es lo que hizo la red de expertos o el grupo de expertos con el tema de no convencionales, de ir a presentar el informe de la necesidad de los pilotos. El tema de los pilotos lo ha socializado Ecopetrol, o sea, pero desafortunadamente pues nos ven todavía como una industria que está en contra del medio ambiente, que mata a la gente, y si nosotros seguimos teniendo la cantidad de accidentes como Macondo, Texas City y lo que nos pasa todos los días acá, pues la gente tiene la justificación para seguir diciendo, esta industria no le podemos creer. Y lo que está pasando es que del otro lado están creando mucho más mentiras
de lo que somos. Entonces, digamos que estamos en una situación compleja, tenemos un trabajo muy grande por hacer. Yo creo que este es un tema que tiene que venir, como lo dice Cristian Gómez, desde la universidad. Y yo creo que en esto, Fabio, tú conoces mucho más de esto que nosotros. Yo creo que es importantísimo que este trabajo venga de la universidad. Desafortunadamente, lo que yo veo, mi percepción hoy, es de que nuestros ingenieros están saliendo todavía con el tema de yo soy de perforación, yo soy de producción, yo soy de yacimientos y no más. Acá les tenemos que dar un concepto totalmente holístico del tipo de industria a la que se van a enfrentar, el tipo de realidad a la que se va a enfrentar. Necesitamos líderes sociales, líderes de industria que ayuden a cambiar la percepción de lo que tenemos hoy acá. Entonces, quería añadir a lo de Tomás, que lo de Tomás es muy claro y muy válido. Sí, Ricardo, pues me ha tocado varios temas que casi quedaron para otro conversatorio, pero voy a tratar de resumirlos. Yo creo que yo también estoy como Tomás, yo me siento orgulloso del sector donde trabajo y de cómo a partir de mi contribución hemos podido impactar positivamente tanto la comunidad como el ambiente, como el medio ambiente de las regiones donde hemos trabajado. Voy a poner un pequeño ejemplo. Támara, municipio hacia el norte de Yopal. No hay actividad de hidrocarburos todavía allá, pero hace parte del Tren de Piedemonte. Había un proyecto, un compromiso exploratorio, y entre los prospectos que identificamos había uno muy dentro del municipio de Támara. Férrea oposición a los hidrocarburos, a la industria de los hidrocarburos. No nos iban a dejar allá entrar. Igual trabajamos la parte técnica, pero también la parte, digamos, de relacionamiento con la comunidad. Trabajó en entender cómo pudiéramos cambiarle la vida, al menos un poquito, a esa comunidad. Encontramos que había interés en desarrollar proyectos de cultivo de café. Y trabajo de años, eso no fue de meses. Logramos que nos escucharan, entenderlos, ayudarles a elaborar un proyecto. Y hoy en día ellos tienen un proyecto de su comunidad para trabajar, pues para desarrollar su industria cafetera. Yo creo que eso es lo que deberíamos replicar en cualquier proyecto. Que llegamos, vamos a estar por un tiempo X, no sé cuántos años, pero hay que dejarle algo sembrado a la comunidad para que nos vean como alguien que llega positivamente a impactarle su vida y no sencillamente a generar bienes y servicios desarrollados a la industria, que cuando nos vamos otra vez queda, o inclusive queda peor esa región de como estaba antes. Como estoy seguro porque he navegado por las diferentes, por algunas empresas operadoras y hay proyectos muy similares en diferentes áreas. Creo que los elementos los tenemos como para poder demostrar de que podemos impactar positivamente. Pero como sector creo que nos falta todavía llegar más con el tema de comunicar eso que hacemos. Que aparte generamos bienestar, generando energía, generamos bienestar para la comunidad. Entonces creo que nos hace falta eso. Para cerrar, Alan, estoy recordando ahorita un artículo que leí el fin de semana pasado en El Tiempo, hablaba sobre la democracia en Estados Unidos, pero me gustó, fue una frase que decía que el éxito hoy en día es que los países sean admirados, o sea, que sean admirados y no que el poder sea el que domine esa democracia. Hace unas décadas, por el hecho de que llegábamos con el taladro, era que tenían que respetarnos porque llegábamos con maquinaria y hacerla, a perforar un pozo. Yo creo que hoy en día tenemos que migrar, y lo hemos hecho, no estoy diciendo que no lo hemos hecho, pero lograr que esa admiración por lo que hacemos cada vez sea más grande. Y claramente, pues es trabajo de los que estamos todavía nosotros acá, pero ya en algunos años no lo vamos a estar, y por lo tanto es necesario ir trabajando en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Estoy completamente de acuerdo con las universidades y por eso es que, por lo menos a nivel personal, me he interesado por acercarme y trabajar con los capítulos estudiantiles, al menos de ingeniería de petróleos. Pero ahí hay muchísimo por trabajar, pero muchísimo. Yo escuché, creo que fue a Guillermo Hoyo en un conversatorio que decía que las universidades están preparando para profesionales, están preparando los profesionales para hoy, pero no están preparando los profesionales para los próxima década. Y lo veo tal cual. Ellos, casi que el esfuerzo lo veo más de los capítulos acercándose a la industria para que les lleven ese conocimiento que no se ve en las aulas,
que la misma universidad sistemáticamente sea la que esté pensando en qué es lo que le puede aportar a la industria. Perfecto. Se puede extender, pero realmente creo que ahí puede dar un impacto grandísimo positivo para los retos de los próximos años. Maravilloso. Gracias, Fabio, y gracias a todos. Voy a cerrar con mis reflexiones que tenemos que hacer para prepararnos por este nuevo normal. Qué nueva mentalidad tenemos que tener o buscar para ser efectivos por el futuro. Puntos claves: buscar aprender del pasado a través de curiosidad y escucha. Pensar en forma estratégica, tomando en cuenta siempre de el futuro no es una cosa. Podemos tener varios posibles futuros y tenemos que preparar por cada uno de ellos. Tenemos que pensar todo el tiempo en qué tenemos que hacer para desarrollarnos, para preparar, no solamente seguir cómodo con qué tenemos. Y hacer todo pensando en la seguridad de todos. Su salud, seguridad, nuestro medio ambiente desde el punto de vista de todos en el país y de verdad en el mundo. Entonces, con ello quiero cerrar. Voy a solicitar que Marce puede cerrar desde el punto de vista del conversatorio en todo. Entonces, Marce, por favor. Gracias a todos por su compañía, por su conocimiento, por su generosa capacidad de compartir reflexiones, pensamientos, y a ustedes por acompañarnos hoy con sus preguntas, con sus comentarios, con sus aportes al entendimiento de la ampliación de la conciencia colectiva sobre lo que tenemos que hacer. Lo estaba escribiendo en el chat, pero los desafíos que enfrenta este sector y su importancia en el desarrollo del país demandan que cambiemos nuestra mentalidad a trabajar juntos, a crear real alineación de todos los actores. Ese es un sector que desde hace mucho tiempo y quienes nos conocemos desde hace tantos años, estamos hablando de relaciones de valor compartido, de relaciones de alianza y relaciones duraderas, y creo que el futuro demanda que actuemos juntos y actuemos interdisciplinarmente para poder responder a los desafíos de la realidad y a los desafíos del futuro. Los esperamos a todos el próximo viernes a las 2 de la tarde. Vamos a estar conversando sobre las perspectivas, las nuevas tendencias y las posibilidades y desafíos para startups. Entonces, bienvenidos para explorar ese nuevo mundo. Eugenio, te esperamos porque sé que estás en ese mundo hoy. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos y nos vemos nuevamente en una semana para seguir ampliando nuestra conciencia. Gracias, Alan, Tomás, Ricardo y Fabio por su compañía y su generosidad. Muchas gracias. Un abrazo, Marce. Gracias. Cuídense mucho. Bueno, Un abrazo. cuídense. Saludos, amigos. Chao, Hasta la Tomás. próxima. Chao, Alan. Chao, Fabio. Chao. Chao, Ricardo. Chao.